La vieja costumbre colonialista de algunos europeos de pretender pensar y hablar por los demás ha dejado en ridículo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El funcionario quiso meter en el mismo saco a todos los países miembros para imponer la tesis de que todos quieren el ingreso de Ucrania a la alianza. El presidente de Hungría, Viktor Orbán, fue el primero de los mandatarios de un país miembro de la OTAN en alzar su voz en contra de las declaraciones adelantadas de Stoltenberg. Una sola palabra bastó para sembrar la división entre la Alianza Atlántica. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Jens Stoltenberg visitó sorpresivamente a Ucrania la semana pasada. Fue su primera visita al país en medio del conflicto que le provocó la OTAN y también fue su primer gran fracaso en el intento de sembrar la tesis de que Kiev debe permanecer en la Alianza Atlántica. El alto funcionario del organismo declaró que la OTAN es el lugar que le corresponde a Ucrania y que todos los países miembros apoyan de forma unánime el ingreso de la nación euroasiática a la institución internacional. Pero nuevamente jugó posición adelantada y no hay bar al que se le escape. La cacareada unanimidad fue rota por el premier húngaro Viktor Orbán, quien con una sola palabra derrumbó el planteamiento de Stoltenberg. ¿Qué? Así como suena, con signos de interrogación y exclamación. Así respondió Orbán al anuncio del secretario de la OTAN sobre el ingreso de Ucrania. La expresión de interrogación y asombro por parte de Orbán evidencia que el húngaro no está de acuerdo con la propuesta de Stoltenberg. También deja al descubierto una vez más que las posturas dentro de la alianza no son tan unánimes sobre la guerra y sobre lo que se debe hacer al respecto. Aunque en las próximas semanas el tema será llevado a consulta y el mismo Volodymyr Zelensky irá a suplicar el ingreso de Ucrania a la OTAN, estas decisiones deben ser unánimes y por lo visto no contarán con el voto de al menos un país. El mismo Jens Stoltenberg admitió que aunque desea el ingreso de Ucrania a la OTAN, lo primero que tiene que hacer ese organismo es procurar que Kiev no pierda la guerra contra Rusia, asunto que tienen muy difícil en este momento. No conforme con exigir ayuda económica y militar a la OTAN, Ucrania viene haciendo fuertes presiones para que se admita la membresía del país en el organismo. Con ello, mantienen la esperanza de que todos los países miembros se metan en la guerra contra Rusia. Pero las divisiones y diferencias de criterios dentro de la alianza demuestran que no todos los países tienen el interés de participar de una guerra de desgaste contra Rusia, mucho menos para defender a un gobierno con tantas fallas que reprochar, como el de Kiev. No es la primera vez que el premier de Hungría se refiere en términos indiferentes a la idea de acentuar la guerra entre Rusia y Ucrania. Orbán ha señalado que sus aliados de la Unión Europea tienen un interés absurdo en alargar el conflicto. En ese sentido, llamó burócratas a los líderes de Bruselas y de Estados Unidos, quienes se están beneficiando económicamente de la prolongación de la guerra. Dijo Orbán que en un conflicto como este no puede haber un ganador. El primer ministro húngaro advirtió igualmente que si se arrincona a Rusia se podría provocar una guerra nuclear. Insistió el funcionario en que se deben iniciar negociaciones de paz y llegar pronto a un acuerdo entre las partes. El camino escogido por la Unión Europea, a juicio de Orbán, ha afectado a los países de la región debido a las sanciones impuestas a Rusia, que ha devuelto desajustes de alto impacto en la economía de muchos países de la comunidad. El premier húngaro piensa que en el último año de guerra en Ucrania, la Unión Europea ha perdido su pretendida independencia en los terrenos económicos, militares y políticos para dejarlos en manos de Estados Unidos. Con instrucciones de Washington, la OTAN y la Unión Europea se han sumado a la idea de negar cualquier negociación de paz sin que Rusia se retire de los territorios que decidieron separarse de Ucrania y, por el contrario, siguen suministrando armas y recursos para prolongar la guerra. Esa es la postura que ha cuestionado el ultranacionalista Viktor Orbán, quien es uno de los líderes de estos países que ha pedido la celebración de negociaciones de paz y se ha negado a aportar más ayuda a Ucrania. Entre Hungría y Ucrania hay una estrecha frontera en la región este del primer país, pero también hay algunas diferencias históricas entre esas naciones que se han acentuado durante los últimos gobiernos de Kiev, incluyendo el de Zelensky.
Estas diferencias vienen desde que Ucrania comenzó en 2010 un proyecto de ley para erradicar la lengua rusa en la región limítrofe con Hungría, lo que el gobierno de Budapest interpretó como un ataque también a la lengua húngara. En 2018, la crisis se agravó entre los dos países debido a la imposición de la doble ciudadanía en la región oeste de Ucrania, que transgredía las leyes húngaras. Desde entonces, Kiev y Budapest han tenido unas relaciones diplomáticas bastante frías. Quizá por estas diferencias es que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se tardó más de lo que deseaban sus socios de Occidente en rechazar la operación militar de Rusia en Ucrania y se ha negado a llamarla invasión. Lo que sí ha dejado claro el líder húngaro es en decir que la guerra entre Rusia y Ucrania no les pertenece a los húngaros y ha afirmado que se trata de una disputa que las partes implicadas deben resolver entre ellas mismas. Orbán bloqueó un préstamo de 18.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania, luego de imponer su veto a la resolución sobre la que no ofrecieron mayores explicaciones. En otras ocasiones, también ha puesto trabas para la ayuda a sus vecinos. La postura de Budapest sobre el tema ucraniano y en contraposición a sus socios en la Unión Europea tiene su base en que Hungría le interesa mucho más tener buenas relaciones con Rusia, su principal surtidor de gas y energía. Esta diplomacia húngara le ha valido no pocos enemigos dentro de la Unión Europea, pero también se ha hecho eco en muchos países que se sienten rehenes de los designios de Washington, a los que no les gusta ser tratados como colonias. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.